Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y poder platicar en el Congreso Compact e-Profit de asuntos de los que estamos hablando todo el tiempo durante esta emergencia sanitaria, con muchísimas inquietudes, con gran incertidumbre, de pronto con miedo seguramente, y sobre todo con muchas preguntas hacia adelante. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender de esta emergencia sanitaria que está asolando a toda la humanidad simultáneamente? ¿Qué es lo que podemos nosotros evaluar en términos de las respuestas de los distintos gobiernos y particularmente qué es lo que podemos hacer nosotros de nuestra propia estrategia frente a la pandemia? Yo quisiera empezar con una apreciación sobre lo insólito de este momento. No cabe duda de que nadie en nuestro auditorio, nadie que está en su casa conectado este momento, ha tenido una experiencia social, personal, de la intensidad con la que hemos vivido nosotros este periodo de reclusión. Llevamos ya muchas semanas en donde la orden en todo el mundo ha sido guardar la distancia de una manera que tenemos nosotros que concentrarnos en nuestras casas, hacer trabajo desde nuestra propia residencia y limitar en la medida de lo posible todo contacto con el exterior, todo contacto social en la escuela, en la oficina, yendo al supermercado, etc. Y me parece que esto es extraordinario y genera de alguna manera una oportunidad irrepetible, una oportunidad muy extraña, que es que al mismo tiempo estamos viviendo en el planeta, en todos los continentes, una emergencia sanitaria que nos desafía de manera extraordinaria y en donde los gobiernos, a fin de cuentas, en ausencia de una vacuna, de una medicina eficaz para los enfermos, acuden a una solución ancestral que es la solución del confinamiento. Se trata en ese sentido de un gran laboratorio mundial. No solamente el mundo se ha convertido en este laboratorio porque en todos los rincones se está buscando una vacuna, se está buscando un medicamento para atender a los enfermos, sino también estamos en un laboratorio en términos públicos, en términos económicos, porque podemos nosotros en estos momentos percatarnos qué instituciones funcionan, qué sistemas políticos son capaces de dar mejores resultados, de atender la crisis sanitaria, qué liderazgos son los liderazgos que tienen la capacidad de dar ese brinco, de dar con agilidad, tomar con agilidad las decisiones necesarias para atender la emergencia, y qué liderazgos se convierten en parte de la propia enfermedad por su carácter tóxico, por su carácter venenoso, por su carácter irresponsable. Una discusión que apareció al principio de esta emergencia, ustedes lo habrán registrado seguramente, es la discusión que aparece sobre el impacto que tienen los regímenes políticos en la atención de la emergencia. Es decir, ¿son mejores los sistemas democráticos para resolver una crisis sanitaria de este tipo? Los sistemas en donde funcionan las libertades individuales, la división de poderes, la transparencia, ¿tienen mayor capacidad para resolver y para atender una emergencia de este tipo? ¿O debemos nosotros llegar a la conclusión de que, por el contrario, son los sistemas autocráticos, son los sistemas de gran concentración del poder, en donde puede limitarse la libertad individual, donde no existe espacio para cuestionar las medidas sanitarias,
podría llegar a ser, dicen algunos, un sistema que tiene mayor capacidad para atender la emergencia. Yo creo que lo que podríamos nosotros llegar a decir es que si bien los sistemas autoritarios, como por ejemplo el sistema político chino, tiene la capacidad en el momento en que reconoce la gravedad de la emergencia, tomar medidas de gran severidad y ser capaz de aplicar estas medidas sin contemplaciones en toda su población, puede en efecto ser muy eficaz para atender a una emergencia de este tipo. Creo que lo que vimos nosotros en, digamos, la segunda etapa de la pandemia en el territorio chino podría llegar a ser un indicio de que estos regímenes autocráticos de gran capacidad para hacer frente a estas emergencias con mano dura podrían tener una ventaja. Ahora, después de haber dicho esto, también me parece que deberíamos nosotros reconocer que la pandemia también incubó en la opacidad del régimen político chino, que fue la capacidad del sistema autocrático para ocultar información que era perjudicial para el liderazgo político chino, que pudo regarse este contagio de una manera que habría sido muy difícil de imaginar en un sistema político abierto, en un sistema político en donde puede circular la información sin temor de tener represalias. En ese sentido, si bien los sistemas políticos democráticos en el mundo pueden llegar a tener algunas dificultades por el hecho de que enfrentan oposición, por el hecho de que pueden ser exhibidas las torpezas de la administración, también tienen una enorme ventaja. Y esa ventaja es que los sistemas democráticos permiten conocer en tiempo real, como se dice normalmente, conocer en tiempo real lo que está sucediendo dentro de una sociedad sin este temor de que puedan sufrir represalias los médicos que descubren algo que resulta inquietante. A mí me parece que es interesante lo que dice uno de los politólogos más influyentes de nuestro tiempo, uno de los politólogos más polémicos, sin lugar a dudas, que es el politólogo norteamericano Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, frente a esta polémica que relataba hace un minuto, plantea que el punto crucial no es si un sistema es democrático o es autoritario para saber si es capaz de atender la emergencia o no. En realidad lo que dice Francis Fukuyama en un artículo que ha publicado hace un par de días en la revista norteamericana Foreign Affairs, lo que importa realmente para detectar si un gobierno tiene la capacidad para atender una emergencia de este tipo es la confluencia de tres factores fundamentales. Primero, la existencia de capacidades estatales. Lo segundo, la presencia de vínculos y de tejidos de confianza dentro de una sociedad. Y finalmente, la existencia de liderazgos astutos, ágiles y de liderazgos responsables. En primer lugar, las capacidades del Estado. Esta emergencia ha probado no solamente a los sistemas políticos, sino también a la corpulencia de las instituciones públicas de sanidad. Creo que es evidente la diferencia que puede haber dentro de una sociedad que cuenta
con las estructuras sanitarias, hospitalarias, con la preparación técnica de sus médicos, de los profesionales de la salud, cuando ellos cuentan con el equipamiento básico para proteger a los demás, pero protegiéndose a sí mismos. Y esto, desde luego, que tiene que ver con un Estado que tiene la capacidad de financiar, que tiene la capacidad de tener un presupuesto solvente para que haya estos hospitales con las camas necesarias de emergencia, con los respiradores, con el equipamiento profesional, etc. Es decir, necesitamos, para atender una emergencia de este tipo, una competencia, una corpulencia de las instituciones estatales y de servicios no solamente privados, sino también públicos de sanidad. Otro punto que me parece muy importante y que toca asuntos centrales de la vida pública, no solamente en casos como este, y es el caso de la presencia de vínculos de confianza o la ausencia de estas relaciones. ¿A qué se refiere este politólogo cuando detecta que es fundamental para atender la emergencia sanitaria el que haya un entendimiento básico en la sociedad, que haya una relación en donde yo puedo confiar en lo que hace mi vecino y con las medidas que está tomando la persona que me atiende en una tienda para comprar mis alimentos, y que yo puedo confiar también en mi gobierno, que me está dando información certera, que me está diciendo la verdad, que no me está engañando, y al mismo tiempo también la confianza que va en el sentido contrario, es decir, la confianza que puede tener una autoridad sanitaria en la sociedad, en la población, cuando hace una convocatoria, cuando llama a la solidaridad, a la cooperación, y encuentra eco en la sociedad. Si existen estas relaciones, es decir, la relación horizontal que puede existir entre vecinos, si existe la confianza, llamémosle ascendente, entre sociedad y gobierno, y si existe también la confianza descendente entre gobierno y sociedad, pues tendremos nosotros muchas mejores posibilidades de atender una emergencia, una crisis como la que estamos todavía atravesando en nuestro país. El último punto del que habla Francis Fukuyama me parece muy interesante, y es el tema del liderazgo. En esta crisis nos hemos dado cuenta, como nunca quizá, de lo importante, de lo decisivo que es el contar con una dirección, con un mando que ejerza con mucha claridad la responsabilidad de dirigir a una nación, a un pueblo, a una sociedad del tamaño y de la complejidad que sea. No es irrelevante quién es el que está al frente de la estrategia sanitaria. No es irrelevante la relación que tiene con la sociedad, el tipo de comunicación que entabla con la comunidad médica, con los científicos, con el equipo gobernante, y tampoco es irrelevante la relación que puede tener con su población y su simpatía popular. Yo creo que hemos aprendido mucho de los liderazgos en estas semanas y en estos meses. Lo mucho que se juega en esta presencia de los líderes políticos a lo largo del planeta. Y creo yo que ahí lo que podemos nosotros ver en términos muy generales es la prueba del liderazgo en términos de su capacidad de anticipar lo que puede venir, es decir, los liderazgos en términos de su
de su precaución, de su anticipación, de su capacidad de imaginar situaciones complejas y desfavorables. Un buen líder político no está pensando que tendrá todo su periodo, toda su administración en jauja y en progreso, sino que debe anticipar también momentos en que las cosas pueden descomponerse. En segundo lugar, creo que está a prueba también la agilidad de los líderes políticos. Un líder político y un líder en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, no puede estar casado con una estrategia, con una idea y pensar que lo que le funcionó en un momento le va a funcionar siempre, sino que debe tener la capacidad para, en el momento en que la estrategia de ayer ya no funciona para la condición de hoy, tener la capacidad de brincar con enorme agilidad y tomar las decisiones, tomar las medidas que son necesarias para ese momento concreto. Y finalmente creo que también está a prueba la determinación, la energía de liderazgo político en una situación en donde literalmente está en peligro la vida humana. Estos no son momentos en ese sentido para liderazgos vacilantes, incoherentes, vacilantes, dubitativos, sino que lo que pedimos nosotros de un gobernante, lo que pediríamos nosotros también de una autoridad médica, es la claridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Para hacerlo con mucha energía y tomar las decisiones desfavorables, incómodas, fastidiosas que se tienen que tomar para resolver una emergencia como la que estamos viviendo. Si tenemos en ese sentido líderes que no prevén, líderes que no cambian y líderes que no deciden, estamos en situaciones francamente desfavorables para encarar esta crisis sanitaria. Bueno, lo que veíamos en ese sentido es la extraordinaria prueba a la que están sometidos los líderes políticos en el mundo. Y creo que en algún sentido deberíamos percatarnos de la enorme dificultad que existe en el mundo, incluso para entender la naturaleza del reto. Me parece muy sugerente lo que decía hace unas semanas en un libro reciente un filósofo vasco, Daniel Innerarity, que nos plantea algo que creo que es interesante. En términos políticos, la pandemia no es simplemente un reto epidemiológico, no es solamente un desafío de salud pública, es, decía él, un reto también epistemológico, es decir, ¿cómo entendemos este desafío de la pandemia? ¿Cómo podemos nosotros enmarcar conceptualmente lo que significa el hecho de que tenemos nosotros un contagio que se originó a miles de kilómetros de distancia, que llega después de unas semanas a nuestra tierra, en donde no tenemos nosotros una solución inmediata y que tenemos por lo tanto que aceptar el impacto de una epidemia, de un virus nuevo, entendiendo que tendremos muchas víctimas, que habrá muchos contagios, que habrá muchas muertes y que tenemos simplemente que tratar de minimizar ese daño que puede llegar a ser brutal. Y quizá lo que es interesante en esos términos es que si ustedes recuerdan, o si ustedes lo ven todavía en estos tiempos, buena parte de los dirigentes políticos han reaccionado a la pandemia
con un reflejo que es un reflejo que es parte de la política vuelta dramatismo, política en donde la vida y la muerte está en juego, que es lo que dijo, por ejemplo, con mucha elocuencia el presidente francés Emmanuel Macron en los primeros días de la emergencia en Europa. Lo que dijo Emmanuel Macron en un mensaje muy solemne a los franceses fue que Francia estaba como en la lucha contra el fascismo, estaba en guerra con un enemigo que no era un enemigo de uniforme, casco y botas, sino que era un enemigo invisible y un enemigo diminuto. Pero finalmente lo que decía el presidente francés es: nosotros al estar en guerra necesitamos de todos los ciudadanos en función miliciana, en función bélica. Todos los ciudadanos franceses somos, por lo tanto, soldados o comandantes en esta guerra para recuperar la salud, para proteger la vida de nuestros conciudadanos. Y esto creo que refleja esta manera de entender la política, que quizá no es la más adecuada para enfrentar un desafío que no tiene que ver con tomar el fusil, que no tiene que ver con poner una muralla, que no tiene que ver con lanzar bombas, sino que tiene que implica un llamado de atención muy distinto. Yo veo por eso particularmente estimulante y sugerente el enfoque que encuentro, por ejemplo, en la canciller alemana Angela Merkel, uno de los dirigentes en el mundo que mayor éxito ha tenido para minimizar los daños en la salud y en la economía de su sociedad. Y lo que plantea Angela Merkel, lo que ha dicho en varias ocasiones es, primero, rechazar esta metáfora. Esto no es una guerra. Esto no es una convocatoria a que nos pongamos las botas y salgamos a marchar dando de gritos por el campo, sino que es algo radicalmente distinto. Y lo que dice Angela Merkel, una mujer no particularmente marcada por la elocuencia y la vanidad retórica que pueden tener los políticos franceses, es que desde luego el reto es extraordinario. Anticipó ella desde el primer momento que el grado de contagio en Europa iba a ser descomunal, que era inevitable que hubiera muchos europeos y alemanes concretamente que perderían la vida. Y era por lo tanto una tarea que implicaba la solidaridad, la comprensión, la colaboración de todos los alemanes. Pero lo que dice ella, lo que dijo ella en algún discurso es, esto es como si todos los alemanes tuviéramos que cruzar por un río que tiene un hielo delgadísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que exige de la política es un tipo de liderazgo, un tipo de cooperación, un tipo de solidaridad que es radicalmente distinta a la que se pide de los gendarmes, de la que pedimos nosotros a quienes se sacrifican yéndose al campo de batalla. Lo que implica esta imagen, que me parece muy gráfica, muy visible, es que lo que tenemos que hacer todos es estar muy atentos a lo que está sucediendo, ir caminando con muchísima delicadeza, poco a poco, escuchando cualquier crujido de ese hielo finísimo que es el que nos mantiene a flote, que es el que nos mantiene finalmente con vida. Y la idea también muy gráfica y muy visible
de que si uno de nosotros cae, pone en riesgo a todos los demás, es decir, todos nos tenemos que cuidar mutuamente. Y yo creo que es una idea, una noción que deberíamos tener muy presentes en estas semanas que nos quedan todavía de la emergencia sanitaria, en términos de los deberes de cuidado mutuo que tenemos que procurarnos los unos a los otros. Ahora, creo que hay algo que ya podemos nosotros registrar en términos políticos de lo que puede tener consecuencias mortíferas. Decía al principio de nuestra charla que podemos ver sistemas democráticos que lo están haciendo bien, sistemas democráticos como el alemán, como el de Nueva Zelanda, como el sistema político finlandés. Es decir, podemos ver éxitos en sistemas pluralistas, democráticos, con prensa libre, y también podemos ver, a decir verdad, si lo reconocemos, sistemas políticos no democráticos que tienen éxito, como puede ser, después del brote inicial, el caso, pues ni más ni menos que de China. Pero sí hay un tipo de régimen político, de estilo de gobierno al que podemos ya detectar como francamente ruinoso, y es el populismo. El virus, el coronavirus, toca al sistema retórico del populismo de manera brutal. Y hemos visto en estas semanas la enorme dificultad que tienen los dirigentes populistas para navegar en estas aguas. En primer lugar, porque el discurso del populismo, que es el discurso de la gran simplificación política, que supone normalmente el cultivar los resentimientos colectivos, de percibir que hay élites que concentran no solamente el poder y el dinero, sino también el conocimiento. Es decir, en todo populismo hay una sospecha de eso que se llama el conocimiento de los expertos, de los especialistas, de los técnicos. El populismo en ese sentido es el gran enemigo del tecnócrata, de la tecnocracia, que es este gobierno a partir de la presunción de que se conoce cómo ha de gobernarse, de que sabe cuáles son las medidas que han de tomarse en cada situación. Bueno, creo que a ninguno de nosotros nos queda duda de lo importante que son los especialistas, los técnicos, las personas que se han formado a lo largo de los años en la disciplina, en el estudio, con el trabajo en los hospitales, en el campo, etc. No podemos confiar simplemente en la intuición del gran caudillo, del gran líder, sino que tenemos que recurrir a aquellos que normalmente eran señalados como sospechosos por el discurso populista. En segundo lugar, la pandemia lo que pone en grandes dificultades es esta idea de la conexión directa entre el caudillo y lo pongo entre comillas, su pueblo. La idea del populismo es una idea en donde el líder no tiene intermediarios, en donde el líder no tiene filtros, y por lo tanto se despoja de todos esos fastidios y esos intermedios que están entre el líder político y la sociedad, el pueblo. Bueno, creo que también nos damos cuenta que para atender una emergencia de este tipo, lo que hacen falta son esos proveedores de salud, son esos servicios hospitalarios, son esos técnicos, son esas capacidades de Estado de las que hablábamos hace un minuto. Y yo creo que hay otra cosa que también vemos, y que lo vemos también de manera muy directa en nuestro país, que es
el efecto pernicioso de la retórica de la polarización. El populismo es una manera de entender la política que insiste en la división, en la guerra prácticamente entre unos y otros. El pueblo auténtico, el pueblo bueno, el pueblo noble, el pueblo sabio, contra sus enemigos, que pueden ser para la izquierda las élites, aquellos que concentran dinero, recursos e influencia política, o para el populismo de derecha el enemigo puede ser el migrante, la persona que tiene una religión distinta, la persona que tiene una cultura diferente a la cultura tradicional de la nación. Pero de una manera u otra, el populismo, esté en el gobierno o esté en la oposición, el populismo insiste en encender constantemente el pleito, en dividir a la sociedad en unos contra los otros, en insistir en que el sentido de la política es hacer la guerra al enemigo, al que es el antipueblo. ¿De qué manera podemos enfrentar una pandemia si hacemos esa división entre unos y otros? ¿De qué manera puede hacerse una estrategia sanitaria? ¿Cómo puede convocarse a la cooperación colectiva si a quienes se convoca se tacha como enemigos de la sociedad, enemigos del pueblo, traidores a la historia? Creo también que podemos decir en ese sentido, lo planteábamos hace un minuto, que sociedades en donde puede haber puentes de diálogo, sociedades en donde pueden encontrarse pistas de cooperación, pueden ser efectivamente las sociedades que tienen capacidad para encontrar una salida común a una crisis tan devastadora como la que estamos nosotros enfrentando. ¿Cuáles serán las secuelas en términos políticos de la pandemia? Antes de aproximarnos en la última parte de la charla al caso concreto que vivimos nosotros, al caso mexicano. Bueno, creo que no podemos negar que esta es una sacudida en la historia política de la humanidad de extraordinarias consecuencias. La historia de la humanidad está pues marcada por la emergencia de catástrofes, de calamidades sanitarias de este tipo. La historia de México, para empezar con algo muy cercano, habría sido muy distinta si los conquistadores españoles no hubieran traído consigo la viruela. Más importante que sus cascos, sus caballos, sus armaduras, mucho más determinante para la suerte de la conquista fue el hecho de que estaban siendo fuentes de contagio que produjeron una mortandad espantosa en el nuevo continente. ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, yo creo que lo que podríamos decir es que esto intensifica el debate que hemos tenido desde hace mucho tiempo sobre el sentido de nuestras libertades, el sentido de nuestra privacidad, porque ¿cuáles son los poderes que estaremos dispuestos a concederle a los estados, a las autoridades sanitarias que pudieran llegar a ser aquellas que pueden protegernos, pueden proteger nuestra salud? En estas semanas hemos cedido muchísimas libertades. Hemos estado dispuestos voluntariamente en México,
a quedarnos en nuestra casa, hemos estado dispuestos a no salir a un restaurante, hemos estado dispuestos a cerrar nuestros negocios y hemos pues estado voluntariamente, hemos consentido a este trabajo en la casa y a pues renunciar a muchas de nuestras libertades que pensábamos nosotros que eran irrenunciables y que finalmente estuvimos dispuestos a abdicar con el propósito de cuidar nuestra salud. Bueno, ¿de qué manera podemos pensar eso hacia adelante? Esta me parece que es una prueba muy compleja para las democracias liberales, en la medida en que puede también construirse en nuestro tiempo pues una especie de estado sanitario que pueda convertirse en un gran vigilante de la conducta pública, de nuestros desplazamientos, y que pueda ver inmediatamente quiénes son las fuentes de contagio y por lo tanto insertarse en aquello que nosotros pensaríamos que es parte de nuestro derecho fundamental a la privacidad, incluso a la intimidad. De tal manera que creo que lo que tendrá como impacto en términos de la geopolítica, lo que pueda significar esta pandemia en términos del ascenso de la potencia asiática, de la presencia de China como el gran referente del nuevo siglo, me parece que también deberíamos nosotros tomarlo en cuenta, porque desde luego si algún país, podríamos decir nosotros, que obtiene las grandes ventajas, si estas existen, de la pandemia, es paradójicamente el país del que brota el coronavirus. Nosotros no hemos estado recibiendo periódicamente cargamentos de Atlanta, ni de Miami, ni de Nueva York, ciudades que todavía están peleando muy intensamente contra el virus, sino que hemos estado recibiendo, nos lo informa periódicamente el canciller Marcelo Ebrard, los cargamentos que vienen de este nuevo centro de poder, que es el centro de gran potencia económica y política, que es China. Pero vamos a hablar en la última parte de la charla de lo que esto significa para México, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para la relación entre el gobierno y la sociedad mexicana. Pero finalmente hay que echar un vistazo a lo que esto significa para nuestro país, para México. La pandemia llega a México en un momento ya complicado en el proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ya había a principios del 2020 señales muy preocupantes en términos del atasco económico, señales muy preocupantes en términos de pues la cada vez más difícil comunicación entre el gobierno y los distintos agentes sociales y económicos, y también preocupaciones, me parece, por el rumbo de la vida política del país. Andrés Manuel López Obrador gana abrumadoramente la presidencia en el 2018 y no solamente gana él la presidencia con un amplio margen por encima de sus adversarios, sino que se lleva el Congreso, se lleva ambas cámaras y tiene un respaldo nacional que no conocíamos nosotros en condiciones democráticas. De tal manera que había a principios del 2020 preocupaciones en el ámbito de la vida política, de la vida democrática, preocupaciones en términos del funcionamiento de la administración pública por el perfil de los colaboradores
de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo preocupaciones del rumbo económico del país, en donde pues parecía que se acumulaban señales muy desalentadoras de la inversión y de la confianza de los principales agentes económicos en México y en el extranjero. Es en ese sentido muy inoportuna, si es que pudiera describirse de esa manera, la crisis sanitaria del COVID-19, porque da un golpe a estos tres elementos. Da un golpe en términos de las perspectivas económicas, exhibe de manera muy clara la torpeza de la gestión pública, del servicio público y de la burocracia federal, y finalmente también llega a exhibir de manera mucho más clara los peligros que existen en este momento para la conservación de las estructuras del pluralismo político en el país. Lo curioso, me parece, es que si recordamos lo que decíamos al principio en términos de la necesidad de encontrar la adaptación a las nuevas circunstancias, este deber que tienen los dirigentes políticos de moverse cuando las cosas cambian, de brincar a la nueva piedra cuando la que uno está pisando se está hundiendo. Lo que hemos visto frente a este deber de la agilidad es que por parte del gobierno federal, por parte del presidente de la República, lo que ha habido es obcecación, terquedad. Incluso si algo ha mostrado la pandemia es la radicalización ideológica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si tiene algún sentido aquella expresión muy criticada del presidente López Obrador de que la crisis le cae a su gobierno como anillo al dedo, es a mi juicio porque es el llamado a acelerar el proceso de ideologización política, de acelerar esa prueba de lealtad a la que somete a los medios, a sus colaboradores, a los gobiernos de los estados, para definir en estos momentos de emergencia quién está con él y quién está contra él. Este discurso, lo habrán notado ustedes recientemente, pues ha sido cada vez más frecuente. No hay otra sopa, o estás conmigo o estás contra mí. Quienes no están a favor de la transformación, lo ha dicho el presidente López Obrador, están a favor de la corrupción, están a favor de los mafiosos, son aquellos que quieren seguir robándole a la gente. Creo que este ha sido el significado político de la crisis sanitaria para Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en términos estrictamente sanitarios, en términos estrictamente del cuidado de la salud, yo creo que podríamos decir que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador ha estado lejos de la estrategia del negacionismo que se ha visto en otros países, como por ejemplo Brasil, que ya está ubicándose en el segundo lugar de número de contagios, en donde el presidente Bolsonaro declaró durante mucho tiempo que este asunto del virus era absurdo, que era irrelevante, que era una gripa menor y que por lo tanto debía continuar la vida económica, la vida social, como si no existiera nada. Y en ese sentido, la estrategia del gobierno federal brasileño fue la negación. Esto no existe, esto no importa, esto es una treta de los enemigos.
Creo que también se puede llegar a distinguir en alguna medida de la brutal irresponsabilidad del presidente de los Estados Unidos, que siguió un poco esa misma estrategia del negacionismo hasta ya entradas muchas semanas de que conocíamos el efecto devastador del COVID-19. El caso de Andrés Manuel López Obrador me parece que no está en esos extremos. Creo que podemos nosotros recordar que hubo algunos momentos de menosprecio del peligro, de señalar que no era nada grave, que no nos iba a afectar, que no nos iba a desviar de curso. Pero bueno, finalmente las medidas de distanciamiento social se tomaron con cierta prontitud. Y se encargó la definición de la estrategia a un cuerpo de epidemiólogos, de conocedores, de técnicos que me parece que tienen credenciales para enfrentar la crisis a partir de criterios científicos y técnicos. Veo problemas, sin embargo, muy importantes en esta estrategia. El principal problema que veo es uno que me parece muy grave, y es que no ha habido en el gobierno federal un mensaje coherente, un mensaje claro para un ciudadano que quiere cooperar, que quiere colaborar, que quiere pues disminuir en la medida de lo posible su riesgo y quiere disminuir el riesgo para los demás. No sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer porque lo que ha oído del presidente de la República es una cosa, lo que escucha del subsecretario de Salud es otra, y en ese sentido hay una confusión brutal. Cuando ya se nos decía en las conferencias de la tarde que había que evitar salir de casa, que no deberíamos nosotros hacer la vida cotidiana, sino que solamente si había una causa extraordinaria debíamos nosotros salir de la casa, el presidente de la República seguía en sus giras y diciendo desde un restaurante oaxaqueño que deberíamos salir y comer en fondas y en restaurantes y en mercados para animar la vida económica. Lo mismo lo estamos viendo, quizá con mayor dramatismo en estas horas, cuando estamos experimentando, según los propios datos oficiales, el pico o uno de los muchos picos de la pandemia en nuestro país, cuando todo el mapa de nuestro territorio está en el grado máximo de peligrosidad. El presidente de la República nos dice pues que hay que perderle el miedo al virus, que hay que salir, que hay que hacer nuestra vida lo más normal posible con algunos cuidados elementales. Bueno, creo que difícilmente podemos tener una estrategia coherente cuando no hay un mensaje coherente. Y no es un mensaje coherente tampoco, a mi juicio, el que apela a estrategias que no tienen un fundamento médico y científico. El que se nos invite al rezo, el que se nos convoque a tomar juguitos de nanomoléculas, como sugiere la secretaria de Gobernación, pues es francamente una receta para enfermarnos. En ese sentido, me parece que ha habido una estrategia sanitaria que es incoherente, que es contradictoria, que genera confusión. Y genera confusión también el hecho de que la autoridad sanitaria se haya debilitado de la manera en que se debilitó en las últimas semanas la autoridad científica del subsecretario de Salud. Creo que en las primeras semanas veíamos con enorme respeto, con gran consideración los mensajes del subsecretario López-Gatell,
Creo que admirábamos su claridad, su elocuencia, su preparación. Creo que daba mucha claridad el subsecretario López-Gatell cuando tenía sus conferencias de prensa. Pero esa autoridad fue minándose cuando los intereses políticos se sobrepusieron a la claridad y la honestidad científica. Cuando no es capaz el subsecretario de definir claramente qué es lo que debe ser en términos de mensajes públicos el presidente de la República, y plantea, por ejemplo, que el presidente no es una fuente de contagio porque es una fuerza moral. Creo que el ascendiente científico, la respetabilidad científica de ese funcionario público se va al piso. Y también se desmorona esa autoridad cuando hemos perdido la confianza en las cifras que conocemos todos los días, que son cifras que son muy preocupantes de acuerdo a la escala oficial, pero que ya todos sabemos, empezando por los propios voceros del gobierno, que estas cifras no tienen nada que ver en realidad con lo que está pasando en el país. Es decir, que estas son cifras que no están tomándole el pulso, que no son una radiografía confiable de el contagio y de la gravedad de la epidemia que estamos nosotros enfrentando. Quizá más preocupante que estas incoherencias de la estrategia sanitaria es la debilidad de la propuesta económica del presidente López Obrador. Si nosotros recorremos lo que han hecho todos los gobiernos en el mundo, o déjenme decir prácticamente todos los gobiernos del mundo para no llegar a ese absoluto que nunca es válido, en prácticamente todos los gobiernos encontramos un reconocimiento de la gravedad de la emergencia y la necesidad de tomar medidas fiscales extraordinarias y medidas de promoción de la inversión y de cuidado del empleo que reconocen que necesita el Estado una intervención extraordinaria para tiempos extraordinarios. Y esto no tiene un carácter ideológico, lo vemos en gobiernos de una orientación socialdemócrata en Europa, y lo vemos incluso en gobiernos tan conservadores en esos términos como son los gobiernos de la Gran Bretaña o el gobierno del presidente Donald Trump. Lo que vemos nosotros en México es que la misma receta con la que inicia el gobierno Andrés Manuel López Obrador es la receta que se propone para enfrentar la emergencia en estos momentos, que es el seguir la ruta de la austeridad. La política que implica que hay que usar el serrucho para cada emergencia, es decir, si tenemos nuevas exigencias y hay mayores presiones presupuestales, lo que hay que hacer es amputar otro órgano, otro miembro de la estructura de la administración federal. Ahora vamos a eliminar 10 subsecretarías, ahora vamos a fundir los órganos regulatorios en un nuevo órgano monstruoso por lo que nosotros conocemos de la propuesta del senador Monreal, y por lo tanto ir cortando y serruchando los distintos órganos de la administración pública, cuando precisamente son estos los momentos en que sería clarísimo que de lo que se trata es de romper esa política franciscana, le llama de pronto el presidente López Obrador, que es la idea de ir eliminando el gasto público
como si esa asfixia presupuestal pudiera finalmente servir como una política de promoción e incluso de rescate para todas esas empresas que están cerrando, para todos esos empleos que se están perdiendo. Creo en ese sentido que estamos aproximándonos a un periodo particularmente preocupante de la vida política y económica del país. Creo que en este contexto resulta sobre todo muy inquietante que, de acuerdo a esto que mencionábamos hace un minuto, que es esta política de radicalización, de intensificación ideológica, se pierdan esos amarres de pragmatismo que pudo haber tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros pasos en el gobierno, que se expresaron de manera, creo que muy clara, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, en donde podemos nosotros recordarlo, me parece, como un gobernante de la capital con mucho sentido práctico, con mucho sentido pragmático, con buena capacidad de diálogo con los distintos actores y agentes económicos, y un hombre que era en ese sentido conocedor de lo importante que es tener comunicación constante, cooperación con los distintos sectores de la sociedad mexicana. Hoy lo que vemos en tiempos en donde es necesaria esta cooperación para la emergencia sanitaria y en tiempos en donde es fundamental el escuchar las demandas de los distintos sectores económicos, lo que vemos prácticamente es que se han dinamitado esos puentes de comunicación. Y en ese sentido una postura que es cada vez más radical, me parece, más ideológica ante todo. Creo que ante este panorama la exigencia colectiva pues es a evitar, me parece a mí, el morder el anzuelo de la polarización. El presidente López Obrador nos ha convocado en varias ocasiones a tomar una definición, como si uno tomara una apuesta de vida a favor o en contra de su gobierno, y en ese sentido a afiliarnos a esa dicotomía elemental con la que se expresa su visión política. Yo creo que lo que nos corresponde en estos momentos es la participación política que puede tener ejes distintos, que puede tener núcleos de asociación, núcleos de vinculación que no tienen que ver simplemente con este antagonismo primario, sino que creo que tenemos en estos momentos muchas cosas que promover, muchas cosas que cuidar, muchas cosas que vigilar. Y si yo pudiera hacer alguna recomendación o pudiera yo atreverme a plantear una manera de involucrarnos en el proceso político, en el proceso cívico del país en estos momentos, creo que tendría que ver con esa necesidad de establecer de una mejor manera vínculos entre los distintos grupos sociales a los que podemos pertenecer para cuidar las cosas que deban cuidarse, para cambiar las cosas que tengamos nosotros a nuestro alcance cambiar, y también para ser vigilantes muy rigurosos y muy severos de lo que se está haciendo. En la medida, me parece, que nosotros podamos identificar tareas lo más concretas, lo más cercanas,
lo más asequibles posibles, creo que podríamos tener un impacto mayor. Podríamos nosotros llegar a aprovechar nuestros intereses, el impulso de lo que nosotros valoramos, para involucrarnos en el proceso cívico del país. Es decir, creo que lo que no podemos hacer es dedicarnos simplemente a permanecer como espectadores o simplemente como quejumbrosos de lo que está sucediendo. Si nosotros pudiéramos ser capaces de adoptar, por decirlo de alguna manera, una institución, elegir una causa específica en la que pudiéramos nosotros concentrar nuestros esfuerzos junto con otras personas que piensan parecido a nosotros, si tuviéramos la posibilidad de dirigir nuestra atención a una zona de la vida pública, sea social, vecinal, laboral, etc., me parece que podríamos estar haciendo una contribución muy importante en este momento tan delicado y tan importante para la vida política del país. En este sentido, creo yo que el gran llamado que debemos escuchar en este momento es el llamado del involucramiento, de la participación, de dejar nosotros la participación simplemente del dedo que oprime nuestro teléfono y hacer cosas que pudieran estar a nuestro alcance para cuidar al país, que en este momento me parece que necesita de la cooperación de todos nosotros. Muchas gracias y le agradezco a los organizadores esta oportunidad para conversar con ustedes, aunque en esta ocasión haya sido así a distancia, pero con el gran gusto de que pudimos conectarnos, ustedes desde mi casa y ustedes desde allá. Muchísimas gracias y un saludo a todos.